mío. También se ve. Sí, se ve bien. Súper. Ya. Entonces, primero que todo, antes de partir, quiero saludarles. Gracias por estar aquí. Sé que los tiempos están difíciles, que es una semana ya como de cierre, de cansancio de todo el semestre, así que agradecido que estén en este momento acá para compartir esta información. También a Laura, que organizó el taller, le agradecemos por haberlo solicitado, y obviamente al Centro de Innovación y Excelencia Docente por habernos dado la oportunidad también de hacerlo de manera corporativa, tanto para los docentes de Talca como de Santiago. En esta oportunidad vamos a estar los 3 coordinadores de desarrollo pedagógico, yo, José Luis Saavedra en Temuco y Ignacio Milos en Talca, trabajando en el taller. Esta parte la voy a dictar yo, la parte teórica, y después vamos a trabajar de manera desconectada ya, desde las 4 en adelante, en la parte más práctica del taller. Le voy a pedir a Claudia que pueda grabar la presentación, por favor. Ya creo que la está grabando, ¿no, Claudia? Sí, ya partió y ya cae. Maravilloso, maravilloso. Entonces vamos a partir, primero que todo, preguntándonos cómo les fue tanto a los docentes de Talca, Temuco, como a los que tengo acá en Santiago, cómo les fue con el video, si pudieron revisarlo. ¿Sí? Por acá veo que sí, por acá lo revisaron. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿No? ¿Por acá? Para saber, más les pregunto para saber con qué nivel de profundidad voy a ir uno a uno por los niveles cognitivos, más por eso. ¿Ya? ¿Cómo les fue en Talca, en Temuco? Revisado por acá en Temuco. Ya, muchas gracias. Ya, voy a partir entonces para no atrasarnos. Primero que todo, la agenda de trabajo de hoy. Son 45 minutos teóricos, todo lo demás vamos a hacer trabajo taller. Entonces, los 45 minutos que de esta manera, esperamos poder como llevar a cabo esto. Ustedes saben que es difícil seguir la estructura, pero vamos a tratar de hacerlo así. Vamos a hacer una actividad inicial de 10 minutos solamente para formalizar los niveles de la nueva taxonomía del manzano y Kiernan y sus características. Después vamos a hacer un análisis de las operaciones mentales, pero solamente de 3 de los niveles de manzano y Kiernan. La les voy a explicar por qué. Y después de este análisis de las operaciones mentales, con algunos ejemplos, vamos a hacer un plenario de consultas y dudas respecto a lo que trabajamos, para pasar al taller de la tarde, que es de aplicación de estas operaciones mentales que aprendimos. ¿Ya? Por ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? No. ¿Sí? Recuerden que, así, les aviso a los docentes de Talca y Temuco, no tengo proyectado el chat, por lo tanto, si quieren hablar, les pido que me interrumpan nomás, o pongan en el chat, y José Luis e Ignacio me pueden interrumpir sin ningún problema para ir aclarando en medio de la presentación. Igual ustedes, si tienen dudas, por favor, no duden. Si tienen dudas, háganmelas para que no vayan quedando, o igual después lo vamos a conversar, pero los que vayan quedando ahora, los que les causen disonancia, los que digan esto no me cansa, por favor, vayan diciéndomelo sin problema. Y otra cosa, y esto es lo último que les pido. Este es un taller que se diseñó desde mi área. Ustedes saben que yo soy de las ciencias sociales. Entonces, a pesar de que trabajamos con Laura en el tema de poner preguntas que tuvieran que ver con las ciencias naturales o con las ciencias biológicas, de todas maneras me gustaría que ustedes pudieran darme ejemplos en esta parte específicamente, porque la del taller está hecha así, con ejemplos de ustedes. Pero esta parte del taller está hecha más bien de manera teórica, entonces si ustedes tienen algún ejemplo mejor, que les voy preguntando para que puedan participar, tanto los de Talca como los de Temuco como los de Santiago. Vamos con la primera parte entonces, que nos va a tomar 10 minutos. Yo les decía que lo que tenemos que hacer es formalizar los conceptos. Para formalizar los conceptos, entonces traje una pequeña tabla con la definición sacada. ¿Sí? Sí. Esta tabla tiene la descripción o la definición de cada uno de los niveles cognitivos de Manzano, y están separados también por sistema cognitivo, de acuerdo a lo que salía en la presentación que ustedes vieron, o a lo que dice el libro de Manzano y Kiernan en el 2007 y después en el 2010, no, 2008 que escribí. Entonces, lo que hice solamente fue poner una definición, las voy a leer, y después vamos a hacer el ejercicio
de llevarlo a la práctica, solo con la definición. Ustedes saben que estamos en nivel inicial, o sea, esta actividad inicial, entonces voy modelando también la diferencia entre profundizar y quedarme en los niveles cognitivos, en los primeros niveles cognitivos. Probablemente ahora vamos a estar trabajando por aquí, comprender, en esta actividad inicial. Entonces, solo con la definición, ustedes van a construir un ejemplo práctico. Para recuperar, en el ejemplo práctico lo que tienen que hacer es nombrar e identificar información, y pueden ser conceptos declarativos o procedimentales. Cuando hablamos de conceptos declarativos, nos referimos a la definición al concepto abstracto o concreto, que no necesariamente va en pasos secuenciales o tiene un proceso que a veces se lleva a cabo, sino más bien existe. Cuando hablamos de procedimental, también es conocimiento, es solamente información, pero esa información va en una secuencia específica que tiene que ver con un producto final. Pero cuando hablamos de recuperación de la información, tanto declarativa como procedimental, solamente vamos a hablar de identificar y nombrar. Estas dos cosas. En cambio, el comprender, lo que yo les voy a pedir en el ejemplo que ustedes tienen que hacer, es que hagan un ejemplo sobre detalles, síntesis o representación de la información. Cuando pasamos al tercer nivel, que es analizar, ya no es solamente dar detalles, síntesis o representación, sino que vamos a tomar la información y la vamos a extender o la vamos a refinar, haciendo comparaciones, razonamientos deductivos, inductivos o clasificaciones. Para aplicar, lo que van a hacer es usar significativamente la información, es decir, no solamente voy a comparar, clasificar o deducir o especificar, sino que además voy a tratar de solucionar problemas, voy a tratar de crear o de experimentar algo con la misma información. ¿Cómo van a entender cuando les muestro la actividad? Igual a los detalles que tengo. En el caso de la metacognición, ya no me voy a preocupar de la información, y esto es muy importante, porque ya no estoy en el sistema cognitivo. Mi foco no es la información, sino que mi foco es lo que yo hago con la información y cómo me comporto frente a la información. Entonces, en la metacognición, lo que yo voy a hacer en mi ejemplo es pedirle al estudiante que especifique metas o monitoree procesos o vea qué tan claro y qué tan preciso es en aquello que yo le pedí que hiciera, que puede ser procedimental o conceptual. Es decir, le puedo haber pedido que haga un procedimiento o que traiga información adelante, o le puedo haber pedido que analice, aplique o comprenda, pero ahora quiero que vea cómo lo hizo y qué tan preciso fue. Por último, en el sistema interno ya no solamente me importa qué hice con la información, qué tan preciso y efectivo fui, sino qué es eso para mí como persona. Entonces, en el sistema interno voy a ver mi autorregulación como estudiante, estoy hablando como estudiante porque cuando yo se lo solicito, el único que puede hacer esto es él mismo. Voy a evaluar la importancia de la tarea que me asignaron, la eficacia de esa tarea dentro de un sistema más amplio, no solamente de lo que me pidió el profesor, sino que qué tiene eso que ver con mi profesión, con mi persona, con mi profesión, y voy a ver qué emociones me causa la tarea y qué satisfacción puedo llevar adelante. En este orden vamos a trabajar profundamente en esto, pero ahora quiero solamente que hagamos el ejercicio. Acuérdense que estamos a un nivel como inicial. Uy, está caluroso, ¿no? Como que no hay aire acondicionado en este lugar. Pero hay, y si pido hay, no hay. ¿Ustedes que conocen? No hay, ya. No vale la pena pedir. Ventanas la habitación. Bueno, Que si se abren las ventanas, hay mucho ruido de ya. Ya voy a abrir la adelante. Ya, entonces, la actividad inicial es solo con estas definiciones que yo nombré, ustedes van a trabajar en un ejemplo que ustedes ya vieron, los que vieron el video. Este era el final del video. El final del webinar le decía, entonces usted en la casa, y ustedes son mis Mateos, seguramente lo hicieron, van a crear un ejemplo para cada nivel cognitivo con las definiciones que se presentaron. ¿Cuál es el goal, la meta o el objetivo que tiene que conseguir el estudiante? Es preparar el ceviche de camarón. Ese es el objetivo final. ¿Por qué es el objetivo final? Porque seguramente con un nivel de recuperación el estudiante no va a poder preparar el ceviche de camarón. Pero seguramente, a medida que avance en la instrucción, ellos deberían acercarse a este último objetivo. Entonces, van a tener 7 minutos para poder establecer en un orden
¿Cuáles serían como las instrucciones base? No se compliquen en hacerlas difíciles. Acuérdense que es un ejercicio de tratar de hacer el match o hacer la asociación entre la definición que yo les di y un ejemplo de algo simple que no tiene que ver con la disciplina. ¿Ya? Igual allá, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Perfecto, entonces van a tener 7 minutos para poder trabajar en hacer esta lista de instrucciones por cada uno de los niveles cognitivos desde recuperación hasta autorregulación. ¿Puedo poner el diagnóstico anterior? Sí, por supuesto. Ahí va a quedar. No lo dije, pero decirlo, pueden hacerlo de 2 sin ningún problema para ir contemplando algunos casos. Igual después vamos a hacer el plenario, así que pueden trabajar de 2.
Han pasado 5 minutos, quedan 2 minutos más. Más asociado a aunque sea un porcentaje de pero vale todo tu sí. Ya, 7 minutos con 10 segundos. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer el plenario para poder revisar cómo les estuve haciendo este ceviche de camarones. No es ustedes saben que la presentación era un webinar peruano, por lo tanto, por eso el ejemplo. Yo dije, si lo cambian para nada, nos podemos complicar. Y mejor lo dejé solo en el ceviche de camarones, porque en el fondo es para poder trabajar esto de cada nivel cognitivo y lo que ustedes en el fondo, es como revisar qué tanto los conceptos que en el webinar se presentaban y que en esta misma tabla estaban, pueden ustedes tener asociados y poder seguir desde allí el taller. Entonces vamos con la preparación del ceviche de camarones en el nivel de recuperación. Claro, avanzamos en el perfil. No se escucha. Katy silenció. Ya, disculpen, voy a partir desde que ya, vamos a hacer este ejemplo solamente para verificar cuánta de la información que se presentó en el webinar ustedes pudieron captar, porque era el momento asincrónico de este taller y necesito asegurarme cuánto es lo que ustedes aprendieron y en qué profundidad para después seguir con el taller. Por lo tanto, lo que pedí a Santiago es que me hiciera de 2 grupos distintos 2 ejemplos sobre el sistema del nivel cognitivo 1 de Marzano, que es recuperar. Entonces, por acá Claudia nos indica que lo que ellos señalaron es nombrar la lista de ingredientes para hacer el ceviche de camarones. Perfecto, ahí nos quedamos. Por acá, ¿tienen otro ejemplo distinto? Casi mismo. Casi el mismo. Identificar ingredientes. Identificar ingredientes, pero me parece muy bien porque son verbos que se utilizan en esta categoría que son distintos,
cómo ver la diferencia, pero que indican en el fondo que tiene que retraer la información. ¿Alguno de los presentes tiene otra instrucción distinta a nombrar los ingredientes por allá? Definir la receta. Definir la receta. ¿Sería definir los pasos de la receta? ¿Eso estás pensando? No. Si va por la línea de los ingredientes, pero yo los ingredientes le hice un enfoque un poquito más en el siguiente nivel. Ya. ¿Sí? Ya, porque en el fondo sería ingrediente más su... Porque por comprender sería identificar los componentes de la receta. Perfecto. Entonces tú pusiste... Ya, Sí. perfecto. Y si hay una receta de ceviche peruano o de ceviche de otro país, Chileno, ¿no? va cambiando los componentes, por lo tanto, no Maravilloso. ocupan lima, no ocupan limón, no ocupan otro cítrico. Ya. Entonces, definirla y después en el siguiente nivel cognitivo, que es comprender, sería identificar los componentes de la receta de ceviche. Maravilloso. Entonces, para los que no escucharon, hace una diferencia en el tipo de ceviche. Si tuviéramos distintos tipos de ceviche, habría distintos tipos de ingredientes. Entonces, esto de definir la receta lo que hace es definir un poco los ingredientes del tipo que va a realizar. Bien, ahí tenemos todo un tema de la recuperación, que es identificar. Lo que quiero aclarar inmediatamente es que ese definir, por ejemplo, los ingredientes de forma más extensa, de todas maneras sería recuperación. Es una recuperación un poco más compleja, pero sigue estando en el nivel de identificar. Ahí vamos a ver que también dentro de recuperación hay dos jerarquías, una más sencilla y una más compleja. Temuco, por favor, cualquiera de los profesores de Temuco me podría dar 2 ejemplos del nivel de comprensión para este ceviche de camarones. Hola, Hola. por acá. Yo coloqué para el comprender era los pasos de la receta. ¿Y cuál sería la acción del estudiante? Porque ya están los pasos de la receta, que sería el contenido procedimental. Pero ¿qué tiene que hacer el estudiante con los pasos de la receta? Tú dices el paso, te digo la receta. O sea, lo que quiero saber es ¿Cómo? qué le vas a pedir al estudiante. Le vas a pedir que identifique los pasos de la receta, que los escriba, que los enumere, que los ordene. Que primero los identifique y los escriba. Que los escriba, que identifique los pasos para poder hacer Claro. el ceviche de camarones. Sí. Perfecto. Eso. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Que estoy mirando. Carla. Carla Muñoz. Carla, muchas gracias, Carla, por el ejemplo. Temuco tiene otro ejemplo sobre comprender el ceviche o comprender para hacer el ceviche. Me parece que no. Temuco, en Talca, ¿tendrán algún otro ejemplo del nivel de comprender? Ah, no, está por el chat. Sí, Voy a mirar por acá. y el resultado dice podría ser sintetizar las características de cada componente del sheet. Ya. Voy a quedar. Isidoro, mira, 2 preguntas más. Muy breves, sí. En la eventualidad que decidamos hacer solo la edición nosotros y RIL, Hay un existe la micrófono. posibilidad de que igual la institución, en este caso la Católica Silva Enrique. Mucha información. Ahí se va a decir que se silenció. Ya, muchas gracias. Ya, me voy a quedar con los ejemplos que Claudia me dice del chat. Gracias, Claudia, porque si no lo hacemos ahí no se ve. Entonces, ya, hablaban de enumerar, voy enseguida. Enumerar y sintetizar los materiales o los ingredientes del ceviche. Las características de cada componente del ceviche. Ya, las características. Detallar el paso a paso del procedimiento para la preparación del ceviche. Ya, me voy a quedar con esas dos, que son en detalle del procedimiento y el de sintetizar, o de ver las características de los ingredientes. Eso es una reflexión. Lo que pasa es que en cada categoría cognitiva hay verbos que se repiten. Sí. Eso es equívoco. Entonces, de repente, como que cuando ocupo un verbo, está ocupando 2 niveles con el mismo verbo y no hay, está bien, pero
Pero en verdad, sí. Pero es redundante. Sí, de hecho en la gran tabla de Marzano salen los mismos verbos en análisis, en aplicación y después incluso en autorregulación. En general se repite porque los dos niveles cognitivos superiores, como el foco no está en la información, por ejemplo, no estoy definiendo la información. Lo que estoy definiendo son elementos, por ejemplo, de la precisión de mi trabajo, del procedimiento que hice, de los cambios que voy a hacer, de la autorregulación que voy a tener, de ese tipo de componentes. Entonces, no se aplican solamente al contenido, a los conceptos, al procedimiento, sino que a otros elementos. Depende de la complejidad, porque hay que entender que lo que hacemos acá, voy a hacer un paréntesis de la actividad, hay que entender que lo que hacemos acá es tomar la taxonomía de Marzano de forma unidimensional. Es decir, estos son los niveles y yo voy escalando, o el estudiante va escalando desde la recuperación hasta la autorregulación. Pero no es lo que dice Marzano. La taxonomía de Marzano es tridimensional. Tiene los niveles por un lado, los sistemas, y por otro lado tiene los dominios del conocimiento, que también son 3. Entonces se supone que estas 3 cosas, en un sistema complejo de la mente humana, se combinan y se van interrelacionando para poder conseguir esta meta o este producto que es lo que está solicitando el profesor en distintas asignaturas, disciplinas, incluso en la vida diaria. Entonces lo que nosotros hacemos es simplificarla de tal manera que lo llevamos de este complejo sistema, del libro de Marzano, que lleva estudios, que no sé qué, que lo toma desde Bloom, que viene desde Anderson, que Marzano lo sigue complejizando, y volverlo algo muy simple, que tiene 6 niveles y muchos verbos. Entonces, a veces, eso hace que no podamos llegar a entender por qué pasamos de un nivel a otro, o por qué hay elementos que se repiten. Es que claro, porque definir en un nivel en un dominio del conocimiento 1 no es lo mismo que definir un dominio del conocimiento 3. Y definitivamente definir para el sistema cognitivo, es decir, para solo la información, es una cosa, pero definir en el sistema metacognitivo es algo totalmente distinto. Y lo otro es que son verbos, o sea, podría ser que ese verbo no sea la fiel representación de lo que quiero que el estudiante haga y que tenga que usar verbos que no estén en el cuadro, porque además tenemos una multiplicidad de formas de solicitar la información. Entonces no necesariamente le tengo que decir defina, sino le puedo decir que indique, y indique es mucho más amplio. Entonces puede indicar de distintas maneras, no solamente definiendo, sino puede listar, puede enumerar, puede dibujar, puede graficar. Entonces, el verbo es importante cuando voy a hacer la pregunta. Eso es muy relevante. El verbo es importante cuando yo voy a hacer la pregunta, porque la pregunta o la instrucción que yo le voy a dar al estudiante es precisa, es simple. Simple digo porque en el fondo lo que le estoy solicitando debe ser concreto, porque recuerden que tiene que ser observable. Yo tengo que observar que él hizo lo que yo le pedí. En cambio, cuando hablamos de los verbos de los niveles cognitivos, no son tan simples. Ese verbo puede ser representado de distintas maneras o de distintas mini acciones que el estudiante va a llevar a cabo. No sé si respondí completamente tu pregunta, pero... Creo que nos falta más teoría, pero sí, para si acaso. ¿Te puedo dar el libro de Marzano de vacaciones? Ya. Entonces, iba en el nivel de comprensión y me quedé con 2 conceptos súper importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Es el tema que decían por una parte que enumerar los pasos para hacer el ceviche sigue siendo recuperación. Eso tienen que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque el estudiante va a retraer, a recordar, a rellamar la información que conoce, que aprendió. Se supone que esto es una clase de cocina, entonces él aprendió los pasos y solamente tiene que recuperar la información de esos pasos, nada más. Por lo tanto, es recordar, ¿sí? Catherine, soy yo, Pablo por acá, Pablo Astudillo. En el comprender, no sé si estoy bien o no, pero podría servir, por ejemplo, que al estudiante en realidad se le dé un ejemplo de 2 preparaciones distintas y que identifique cuál corresponde a un ceviche. Y donde, por ejemplo, tengan ingredientes similares y que hayan pequeñas diferencias. Así se me ocurre que quizás se podría determinarse que el estudiante efectivamente comprende qué es un ceviche, qué características tiene, por ejemplo, no sé, uno le puede decir que tiene 2 platos, bla, 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 ingredientes similares, uno está caliente, otro está frío, entonces, por ejemplo, que
para ver si así logro identificar o no. Perdón si ando medio vago, pero como te comenté, yo estoy aquí con COVID, así que estoy recuperando un poco, pero no sé si se entiende la idea. Sí, Que en el sí. fondo, que sea un poco más complejo, porque claro, yo pensaba que enumerar los pasos correspondía más bien a recuperar. Sí. Primero, desde que el COVID no ha afectado tus funciones cognitivas, se nota. Y de segundo, que el ejemplo está muy bien dado. Efectivamente, tener dos tipos de ceviche, como mencionaba al principio, y hacer que el estudiante los compare es una forma. O ponerle distintas características que corresponden a dos platos y que él te diga cuál de las dos corresponden a las características de un ceviche, también es otra forma de comprender. Lo que está haciendo allí el estudiante es tomar la información y tener que no clasificarla, caracterizarla, organizarla de otra manera para poder llevarla a otro lugar, que es su memoria permanente. Si solamente le recuerdo los pasos, lo más probable es que si le pido solo los pasos va a tener que ir a la receta porque no se va a acordar de los pasos, especialmente si es algo más complejo que un ceviche que tiene 4 o 5 pasos. Pero si es, por ejemplo, un procedimiento donde tienen que hacer en el laboratorio 7 u 8 cosas, y yo quiero que él sepa o memorice las 7 u 8 cosas, puede que sí, que las memorice personas con una memoria privilegiada lo pueden hacer. No sé si privilegiar es la mejor forma de decirlo, pero una memoria que ha sido trabajada lo pueden hacer. Pero sí, lo que yo quiero es que en el fondo esos pasos los lleve a cabo porque los comprende. Eso significa que el estudiante tuvo que hacer algo con esos pasos para llevarlo a su memoria permanente de manera codificada, con sus características, con sus clasificaciones básicas, con una organización secuencial o con conceptos clave. Después lo vamos a ver, pero sí, ese es más o menos el camino de la comprensión. De ese Oye, nivel, Catherine, ¿Sí? Catherine, ¿te puedo leer la pregunta que yo había escrito para ver si está bien o no? Sí. Yo estaba escribiendo aquí en el Word una pregunta imaginaria. Usted entra a un restaurante y el mesero le trae por error el plato de otro cliente. Usted observa el plato y tiene cebolla, camarones, trozo, marisco, bla, bla, bla. Si servido frío. Identifique qué tipo de preparación cree usted que es la que tiene su plato, si es un ceviche o un chicharrón y por qué, que justifique. Ya, ahí lo que estás haciendo es analizar. Ah, ya. Y ahí eso es muy importante. Para poder llegar a este nivel, sí o sí le voy a tener que pedir que haga cosas de aquí y cosas de aquí. Para poder llegar a comprender, de todas maneras va a tener que recuperar, de todas maneras va a tener que identificar, para aplicar va a tener que llevar algunos procesos de análisis y por ende todo lo demás. Así que ese es el nivel que tú tienes. De hecho, hay un caso, pero hay información de contexto que te permite llegar a solicitar algo más complejo que es análisis. Voy a seguir porque no escucho nada más. Yo tengo una Sí, duda, porque nosotros, por ejemplo, en comprender, Ujú. habíamos puesto como preparar esto que hacen los cocineros, que es como la mise en place, que es cuando ya todos los ingredientes se van cortando, se van preparando. Es decir, no es solamente identificar la receta, que es lo que hacen recuperar, sino ya empezar a preparar los ingredientes como tal. ¿Qué cantidad se le va a añadir de un determinado ingrediente a la receta y cuál primero? No sé si se puede aplicar a comprender, para no ir directamente ya, porque aquí ya como que estamos saltando de tener los ingredientes y las recetas, pero no sé en cuál parte ubicar ya el trabajo como tal de los ingredientes. Acá. Eso que tú estás haciendo, en el nivel de complejidad de lo que tú me estás diciendo. Cuando es un chef que conoce que los ingredientes se tienen que trabajar de cierta manera, por lo tanto no mezcla los camarones con el cilantro hasta que no está todo preparado, cambia de tabla, cambia de cuchillo, etcétera, etcétera. Todos los componentes que tienen que ver con ese trabajo preciso tienen que ver con aplicar. ¿Por qué? Porque el profesional o el chef tuvo que entender o comprender las secuencias lógicas, tiene que tener información de base, tiene que analizar en un momento contextual para aplicar algunos elementos sobre lo que tiene. Por ejemplo, si no tuviera, no sé, justo se acabó el camarón más grande o el más chico, entonces tuvo que tomar el camarón más grande y picarlo
tuvo que analizar entonces la situación contextual para llevarlo a cabo. Todos esos elementos que tú me describes están en aplicar. Sí, muchas gracias. Porque con el ejemplo, quiero analizar ahí entre medio. Talca, Temuco, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Mariana pregunta por qué el ejemplo de Pablo de análisis y no aplicación. En el ejemplo de Pablo es análisis, no aplicación, porque el objetivo de esta tarea era preparar un ceviche de camarones. Y la preparación del ceviche de camarones implica el proceso y la producción del ceviche de camarones. Y para aplicar necesito llevarlo a cabo, es decir, lo que estaba, no me sé tu nombre, o me lo sé, pero se me... Tiliana, viste, se me lo sé, pero no lo asocio con la cara. Entonces, Tiliana señala que el chef ya se pone a preparar los ingredientes, a sacarlos, imagínate, del lugar donde los tenía guardados, en la temperatura adecuada, con los componentes adecuados, el utensilio adecuado. En ese caso ya está iniciando la preparación del ceviche de camarones. Entonces, eso ya sería aplicar. Esto que está haciendo, en el fondo, el estudiante antes, lo que señala Pablo Estudillo, es además un caso hipotético. Es decir, el estudiante no lo está llevando a cabo, el estudiante no está realizando la tarea con los ingredientes frescos. Solamente le han traído hipotéticamente 2 preparaciones que tiene que identificar, que tiene que analizar, que tiene que resolver. O sea, hay un montón de pasos, pero que son a través de lo declarativo. Es decir, estoy diciendo que lo voy a hacer, pero no lo estoy llevando a cabo. Y en análisis, por ejemplo, no podría ser algo muy simple, buscar diversas recetas y ver cuál es la que se adecua mejor a los ingredientes que tiene. Porque básicamente tú decías, a lo mejor ahí yo me doy cuenta que no tengo, no sé, limón de pija y puedo buscar una que incluya, no sé, otro chile. Entonces, en lugar de probar 2 ceviches, ya tener a disposición varias recetas y que yo pueda, yo como estudiante pueda determinar, según lo que yo tengo disponible, cuál de esas puedo usar. Hay alguna experiencia. Hay que preparar leche de cosas, mucho más simples que no, por ejemplo, usan esta leche evaporada. A lo mejor yo no tengo, entonces esa no me conviene y uso otra receta. Eso sería aplicar. Eso sería analizar. A menos que lo esté haciendo, claro, tenga todos los ingredientes en la mesa y esté preparando múltiples ceviches para ver cuál es la receta, aplicar. ¿Por qué no es aplicar y es analizar? Porque en el caso de analizar lo que uno hace es retraer la información, organizarla de alguna manera para que ella me tenga sentido y después puedo tomarla para poder... por ejemplo, contextualmente lo que decía Liliana, para poder resolver un problema, no tengo limón de pica, entonces tengo que analizar la situación externa, me están pidiendo el ceviche, estoy en el restaurante, y los elementos internos y llegar a una posible solución. Podría también ver casos consecuencias. Si le echo limón de pica, queda de este sabor. Si le pongo leche evaporada, queda de otro sabor. Podría también analizar hechos secuenciales, podría decir, si primero uno, después otro, después otro, después otro, entonces queda de esta manera, pero si lo hago de otra manera, no funciona. Pero es distinto a comprender que también tiene secuencias, pero yo no analizo las secuencias. Yo sé que las secuencias van así. Es decir, me entregan la receta y yo la analizo, no la analizo, la leo, la enumero, la veo, o yo ordeno de cierta manera, pero yo no analizo si eso va a llevar o no va a llevar consecuencias en el producto final. La diferencia. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Insisto un poquito acá, Macarena de Temuco. Quiero insistir un poco con la duda que me surge de por qué el ejemplo que dio Pablo no es aplicación. Y lo quiero poner desde el punto de vista de que entiendo que no necesariamente aplicación tiene que ser algo que los chicos lleven a cabo como de procedimiento en sí, porque muchas veces nosotros en ciencias básicas no tenemos en nuestras pruebas, por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes realicen un procedimiento o lo apliquen directamente, pero sí podríamos llevar un ejemplo o un caso, como tú bien comentaste, que era el caso de Pablo, en el cual ellos podrían aplicar.
Y me parecía que su pregunta era más de aplicación, porque en el fondo él ponía un ejemplo en el cual el estudiante tenía que verse sometido a una situación en la cual tenía que decidir a partir de cierta evidencia si esto era o no era un ceviche de camarón. Entonces, por eso insisto, ¿por qué es análisis y no aplicación? ¿Cómo nosotros podemos identificar o discriminar en una pregunta esto que siempre se nos está pidiendo, que hagamos preguntas de análisis y de aplicación? Ya, perfecto. Perdón. Oye, Catherine, disculpa. Sí, Es que yo quería, para contestarle un poco, o sea, para aportar a lo que dice Macarena, yo quería compartir la pregunta de aplicación que se me ocurrió a mí, porque yo creo que la clave es el concepto de usar significativamente la información, es decir, con propósito. Entonces yo, por ejemplo, para aplicar una pregunta de aplicación, a mí se me había ocurrido, suponga que usted está participando en el concurso MasterChef y tiene a su disposición una cocina con todos los ingredientes imaginables. Indique cómo prepararía un ceviche de camarones, indicando los ingredientes que emplearía y los pasos a seguir durante la preparación. Que para mí es distinto que simplemente identificar el ejemplo que di yo, pues si era un ceviche o un chicharrón. Sí, Pablo, efectivamente eso es un poco lo que iba a señalar. Ya, primero, voy a partir como en secuencia de lo que dice Macarena para explicar. En estricto rigor, la aplicación tiene que ver con el hacer del estudiante, la producción del estudiante. Eso lo dice Marzano así. ¿No? Yo no estoy casándome con el modelo de la universidad, no. Lo que estoy diciendo es lo que dice Marzano, porque desde ahí estamos trabajando. Marzano señala que cuando el estudiante realiza, pone en acción, en este caso, esta aplicación. Ahora, comprendiendo que en las ciencias biológicas ustedes tienen un laboratorio parecido a la sala, no tienen seguramente las posibilidades, pero sí pueden hacer lo que señala Pablo, que hay un nivel distinto de poder analizar el concepto en seco, en bruto, solamente en el contenido mismo, o llevarlo a la realidad, o llevarlo a la profesión. Porque ustedes, por ejemplo, pueden trabajar en las ciencias biológicas, pero en realidad cada uno de sus estudiantes tiene una profesión en la cual va a tener que aplicar algunos de los conceptos y procedimientos que ustedes le están señalando. Y en ese caso va a llegar a un nivel como el que menciona Pablo, que es uno de los niveles de aplicación, la creatividad. Y no es la creatividad así súper como hippie, sino que es una creatividad que tiene una secuencia lógica y cognitiva, que es crear un nuevo producto desde la nada asociado a esta meta o a este objetivo, que en el caso de Pablo tiene que ver con el ceviche. Pero en el caso de usted, cómo hacer que el estudiante sea creativo es una de las cosas más difíciles de hacer, porque ustedes tienen contextos donde la creatividad no es necesariamente un elemento fundamental, pero sí hay otros niveles dentro del nivel de aplicar, o otras operaciones mentales, otras operaciones mentales, por ejemplo, el pensamiento crítico. Y no es el pensamiento crítico de las ciencias sociales, no es presentarme frente a un problema y decir, no me gusta, sino más bien tiene que ver con la hipotetizar, llevar esto a campos de hipótesis, y que los estudiantes tengan que, a través de la hipótesis, poder generar fundamentaciones respecto a aquello que estás presentando. Ese es un nivel de aplicación. Pero para eso no es un nivel de pregunta de alternativa, que también es el foco de este taller. Es decir, para ustedes llegar al nivel de aplicación, sí o sí tiene que ser respuesta abierta, o respuesta combinada, respuesta de desarrollo con respuesta corta, o tiene que ser en grupo, porque el nivel que solicita tiene que ser en el fondo del estudiante produciendo. Y el estudiante, cuando se enfrenta a una pregunta alternativa, no produce. No hace las cosas con material, con contenido, con desarrollo reflexivo. No sé si lo van a ver ahora, pero lo podemos trabajar. Quiero cerrar la actividad inicial, que todavía no la cerramos, solamente con una pregunta de sistema metacognitivo y sistema interno, a pesar de que estos dos niveles no los vamos a trabajar hoy día, porque obviamente no se condicen cuáles alternativas. Sistema metacognitivo, metacognición. ¿Quién me puede dar un ejemplo acá en Santiago sobre qué preguntas sobre la preparación del ceviche de camarones podría ser de nivel metacognitivo? ¿Cómo me quedó el ceviche? ¿Cómo me quedó el ceviche? Ya, es una pregunta. ¿Cómo me quedó el ceviche? Perfecto.
Entonces, realizar una rúbrica indicando lo que quiere conseguir con el ceviche de camarones y evaluarla. Ya. Estamos que están trabajando con. Ya. ¿Cómo nos quedó el ceviche? Sí, Bajo estos 5... pero antes así como hacer el pensamiento que queríamos lograr. Por ejemplo, ¿cuánto queríamos lograr de sabor, de textura, de no sé qué? Y después de hacerlo, comerlo y evaluarlo. Perfecto. Eso también es metacognitivo. Muy bien. Por allá tengo Talca, ¿alguna otra ejemplo sobre metacognición? Ya, parece que no. Solo agregar en el nivel de metacognición que por la definición que veíamos anteriormente también podrían haber tomado los pasos que habían utilizado por una parte o tomado los ingredientes que utilizaron por otra parte y haber analizado la eficacia, la eficiencia, el rendimiento de cada uno de los ingredientes y si los pasos correspondientes no habían sido útiles o tenían que eliminar algunos, todos esos elementos tienen que ver con la metacognición. En cuanto a la autorregulación, sería poder señalar quizás cómo me sentí en el proceso, por ejemplo, en el rol que me tocó. A lo mejor yo era su chef y no era el chef, y no me gustó tanto, y quiero buscar un trabajo que tenga que ver más con el liderazgo de la cocina y no con ser su chef y ir a buscar los ingredientes. ¿Algún otro ejemplo que me puedan dar Talca, Temuco acá en Santiago? Alguien en el ser puso qué procedimiento podría estar ausente en la preparación del ceviche. Ya, Lo dijo de metacognición. Muy bien, sí, efectivamente, estoy valorando la eficacia de mi proceso. Otros elementos tienen que ver también, por ejemplo, en el caso de la autorregulación, si eso es el trabajo completo, es decir, haber hecho el ceviche de camarones independiente de la calidad con la que quedó, tiene que ver con mis metas y objetivos. Realizar esa preparación en el contexto de la que estoy preparando, por ejemplo, me va a llevar a, ¿cómo se llama el programa? A MasterChef, o eso no es lo que quiero en realidad. Me estoy dando cuenta que yo soy químico, entonces lo que me gusta es la química, y lo que yo quería hacer en realidad era ver la relación entre la química y el ceviche de camarón, entonces MasterChef a mí no importa. En el fondo, la valoración que tiene eso en mi contexto, en mi profesión, o en las metas que yo tengo, más allá del trabajo que estoy realizando en ese momento. Ya. Cerrando la actividad, entonces, para no alargarla más, vamos a ir a profundizar en algunos aspectos. Y eso quiero dejarlo como un poquito claro para todos, porque puede ser que las expectativas de taller sean más altas y no quiero que se caigan. Vamos a tener una nueva edición en marzo que puede contener lo que hoy día vamos a hacer. En el caso del sistema cognitivo vamos a trabajar recuperación con sus operaciones mentales, que son recordar, enumerar, identificar y describir. La comprensión con sus 4 operaciones mentales, organizar, clasificar, asociar y relacionar. Y el análisis con comparar, argumentar, reducir e inferir. Estos son las operaciones mentales con sus verbos, pero después vamos a ver que Marcelo no utiliza necesariamente verbos, lo que hace es decir como procesos. Son procesos complejos los que lleva a cabo en cada uno del sistema cognitivo. En el caso de aplicación, como no corresponde a las preguntas de selección múltiple, lo dejé fuera y también por tiempo, porque si queremos profundizar en aquello que nos importa, esto lo podemos hacer después a través del siguiente taller que tiene que ver con las rúbricas y el desarrollo de preguntas que puedan aportar o abarcar estos niveles cognitivos, este nivel cognitivo, el metacognitivo y el de autorregulación. Claro. Entonces, ¿qué dice Marcelo? Marcelo, antes que todo, dice que sus niveles cognitivos se basan en un modelo de memoria. Es decir, de todos los modelos de memoria psicológica que existen, él utiliza este. Él dice que hay 3 tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria permanente. Y que estos tipos de memorias hacen que uno pueda recordar, comprender y después en los niveles superiores aplicar, analizar, toda la taxonomía a través de un proceso ordenado. Entonces dice, está el mundo, está la situación, está el contexto, que puede ser perfectamente la clase de biología, de fisiología, psicología y todas las clases que ustedes pueden hacer. Y hay un momento donde está la memoria sensorial, que es una memoria una memoria que puede sostener en ella casi todo el recuerdo completo, pero brevemente.
Es decir, en un tiempo determinado, ese recuerdo completo puede estar. Imagínense una clase donde ustedes están revisando la definición o están entregando los elementos para poder construir algo. Y ahí está el estudiante escuchándolos, reteniendo por breve momento lo que ustedes están señalando, memoria sensorial. Después está la memoria de trabajo, que es la memoria que lo que realiza es tomar elementos de la memoria permanente, codificar lo que viene de la memoria sensorial, que sería la nueva información a la memoria de trabajo, la información permanente que se va a unir y se hace un ensamblaje entre lo que estaba en la memoria permanente, que es el conocimiento antiguo, con la memoria nueva en la memoria de trabajo. Es decir, aquí ocurre un ensamblaje, una codificación que se regula acá. Y la memoria permanente obviamente guarda esa información codificada. Y es aquí donde, en el fondo, cuando decimos que recuperar la información debería venir desde acá, después la trabajo, comprendo, analizo y la guardo permanentemente en los niveles de aplicación, autorregulación y metajuicio. Eso es lo que señala en orden Barça. Entonces lo que vamos a hacer es uno a uno. Bueno, ahí es donde solo guardo lo que me parece útil. Sí, eso mismo, porque en la memoria sensorial yo tomé todo el recuerdo, pero brevemente. Después dije, esto es lo importante, a lo que yo le puse atención, lo que para mí significó, que ahí ya las motivaciones, la emoción, bueno, si había emociones negativas, nada de eso significó. Todo eso lo llevo a la memoria de trabajo, solo lo que le puse atención y lo que me motivó. En la memoria de trabajo lo codifico, porque si no, como que grande no se puede, entonces lo codifico, lo dejo de alguna manera que a mí me parezca eficiente, que también es única, porque no todos codificamos la información igual, y una vez codificado, salgo de la memoria de trabajo y lo llevo a la memoria permanente. Antes de ir directo a los niveles, entonces, dentro de estos trabajos que realiza la memoria de trabajo, se encuentran las operaciones mentales, es decir, en la memoria de trabajo es donde los niveles cognitivos de Marzano deberían estar desarrollando su trabajo. Cuando ustedes estén pidiendo leer con el estudiante debería estar activando su memoria de trabajo para poder realizar las acciones que se están solicitando. ¿Y qué es una operación mental? Es una acción interiorizada, es decir, no necesariamente es una acción visible. Por eso nosotros cuando hacemos las preguntas de la prueba, tenemos que poner concretamente qué es lo que tenemos que pedir, porque nosotros no vamos a ver lo que hizo el estudiante, no vamos a ver la operación mental. La operación mental va a ocurrir y lo que nosotros vemos es el producto de la operación mental. Entonces es una acción interiorizada que ocurre dentro de mí, de carácter reversible y es maravilloso, tomado de Piaget. Es decir, se puede modificar. Esa acción tiene alguna patrón, alguna secuencia, pero no necesariamente puede quedar de por vida, sino que también se va a modificar, por ejemplo, el contexto. Es decir, usted le pide definir, quizá el estudiante cuando se defina a sí mismo, que es algo más como característico, propio del ser humano, todos nos definimos de alguna manera, va a usar una secuencia. Pero en biología usted le va a pedir definir y usted le enseñó a definir, de cierta manera. Entonces él va a utilizar este patrón porque es reversible y adaptable a cada uno de los contextos que voy a tener. Y que se combina con otras formas formando estructuras de conjunto. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tomar una operación mental como definir y puedo tomar otra operación como caracterizar. Y al definir y caracterizar, puedo establecer clasificaciones. Y ahí van a ser estructuras de conjunto más complejas. Por ejemplo, para establecer diferencias y semejanzas, necesito identificar. Es decir, voy a tomar formas o a combinar formas para llegar a niveles más complejos de pensamiento o de operaciones. Y esto es lo típico, o sea, cuando buscan diferencias, lo hacen así. Miran el retrato, miran las dos imágenes, luego identifican elementos de la imagen y luego van a cuáles son semejantes. Todo esto lo hacen inconsciente, no lo hacen consciente. Solamente cuando llegan a buscar las diferencias es que lo hacen consciente. Todo lo demás lo hacen es parte como de la naturaleza humana. Ya, vamos al nivel 1. Sabiendo entonces sobre memoria y sobre operaciones mentales, deberíamos identificar o ser capaces de llegar a este primer nivel, que es el nivel de recuperación. ¿Qué ocurre en el nivel de recuperación?
Se activa y se transfiere conocimiento. ¿De dónde? De la memoria de trabajo a la memoria permanente. Perdón, de la memoria permanente a la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo necesita información para poder tomarla y recuperarla y memorizarla. Entonces tiene que tomar elementos de la memoria permanente hacia la memoria de trabajo. Así ocurre el reconocimiento y recuerdo de la información, pero esto va a depender del tipo de conocimiento y el grado de procesamiento que yo le voy a solicitar. Entonces hay dos tipos de grado de procesamiento, reconocer y recordar. Reconocer no es igual a recordar, sino que tiene dos niveles, que los vamos a ver en este ejemplo. Reconocer es más simple, porque yo lo que hago es, de una serie o un pool de conceptualizaciones, tomar aquellos que yo creo que corresponden a lo que se me está solicitando en ese momento. Por ejemplo, en un ejemplo de sinónimo, ¿cuál de los siguientes conceptos representa el mejor sinónimo para patógenos en el contexto revisado? Estoy pensando que esta pregunta, no lo puse por temas de espacio, tiene un contexto. Un contexto en el que dice el siguiente patógeno afectó a la persona en tales y tales síntomas fueron tales y esta fue la consecuencia. Entonces, en ese contexto, ¿cuál de estos sinónimos de patógeno es el que mejor se trata? Eso es reconocer. El estudiante va a reconocer la información que usted le entregó, o que el libro le entregó, o que la asignatura le entregó, para poder establecer cuál de esos es el mejor sinónimo. Si se fijan, no es igual que reconocer una silla. Yo puedo reconocer la silla, porque dentro del mobiliario de esta sala sé cuál es la silla, y eso es innato, no es innato, es consciente, inconsciente. Inconsciente, porque no necesito pensar en eso y decir, ya, Karen, tranquilo, ¿cuál es la silla y cuál es la mesa? ¿Cuál es la silla y cuál es el computador? Sino que es inconsciente porque lo tengo internalizado, porque son cosas de la vida. Sin embargo, cuando éramos pequeños, quizás sí teníamos que hacer esa asociación. Es lo mismo en biología. Si el concepto no es conocido, es primera, segunda, tercera vez que el estudiante lo vio, reconocer es nivel de complejidad de la asignatura o la disciplina. Pero sigue siendo reconocer, es decir, es el primer nivel cognitivo de Marzano. Por otra parte, recordar tiene una dificultad mayor, porque el estudiante no va a tener este pool de posibilidades, sino lo que va a tener que hacer es una producción. Y esto es muy, muy relevante, porque las preguntas de selección múltiple no permiten producción, o la permiten, pero yo no la evalúo. Es decir, el estudiante a lo mejor tiene que hacer unos dibujos al lado, o tiene que hacer una producción mental que le permita llegar a lo que usted le está solicitando, pero usted no va a ver si esa producción fue buena, fue de calidad, fue significativa, no fue significativa. En este caso, al recordar, el estudiante tiene que producir una definición de patógeno para el contexto indicado. O puede, según una definición ya dada, decir qué concepto es el que mejor representa esa definición, esa definición que se le presenta. Sí, ahí voy a poner preguntas, dudas, hasta allí. Talca, Temuco. ¿No? Ya, sí. En un segundo ejemplo, Marzano propone que no solamente recordamos conceptualizaciones concretas o abstractas, sino que además hacemos una suerte de inferencia o completitud de la información. En ese caso, se sigue hablando de recordar o del nivel de recuperación en realidad, para poder señalar que nosotros lo que hacemos es completar aquello que creemos que está faltante y lo hacemos diariamente, pero también en el nivel de la profesión o de ciencias biológicas, ellos lo deberían hacer y quizás a veces le damos un nivel de complejidad mayor porque pensamos que estamos estableciendo secuencias, pero en realidad lo que está haciendo es completar la información faltante en la prueba. Por ejemplo, este ejemplo es Marisa liberó la caja de fósforos e inmediatamente comenzaron a pensar en juegos que podían hacer. A media tarde la casa estaba envuelta en llamas. No hay mucha información, hay poquita información, pero hay una serie de elementos que ustedes van a tener. O sea, hay una serie de elementos que están, que son los enunciados,
que ustedes perfectamente podrían ver, y esto también les puede pasar en clase. Entonces ustedes también podrían entregarle al estudiante una serie de enunciados en una pregunta de alternativa, y va a haber otros enunciados que él va a tener que completar, y esa va a ser la alternativa que va a elegir, pero va a seguir siendo nivel de recuerdo. En este caso, por ejemplo, el enunciado que las dos niñas estaban y que vieron los fósforos, que las niñas tenían que pensar en juegos y que la casa se quemó o que estaba envuelta en llamas, son los enunciados que están allí. Todos los otros acá son inferencias que nuestro cerebro hizo en mayor o menor medida. Hay algunos que a lo mejor hicieron una diferencia más asombrosa. Eso va a depender solamente de la imaginación de cada uno. Entonces, la proposición 3, que dice que los juegos incluían los fósforos, es casi de perogrullo, diría uno, pero no está en la información, por lo tanto yo la tuve que retraer. Que mientras jugaban con los fósforos, que la casa se incendió, que el fuego fue accidental. Esta es como una de las inferencias más lejanas, porque podría ser que ya saben qué pasó con Marisa en su adolescencia, en su infancia, que la casa se incendió a primera hora de la tarde. Eso también lo estamos infiriendo, es información que está presente, o sea, que no está presente, pero que se puede inferir. Esto es como lo que te enseñaba cuando estabas en el colegio, que era información explícita y implícita en el texto. Pero está en el nivel 1 de recuperación de masa. Dale. Y ahí voy a pasar al nivel 2. Antes de pasar al nivel 2, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quizás pueda complementar estos ejemplos que yo les decía que no son tan desde las ciencias naturales o desde la biología? No sé, por allá, Talca, Temuco, por acá. ¿Tienen alguna forma de comentar esta información? ¿No? Generar un producto, por ejemplo, un cálculo de dosis ¿Ya? farmacológica. Uno puede, en una alternativa, poner diferentes números similares o distractores, y uno está evaluando un producto, ¿no? Porque el estudiante, para identificar, o sea, elegir una alternativa, tuvo que generar un proyecto. Y uno, de alguna manera, no está abriendo las posibilidades al infinito, pero sí está generando más o menos a lo que, o sea, lo que estoy tratando de decir. Uno podría pasar al nivel de aplicación con preguntas de alternativa. Sí y no. Sí, no. Perdón por no ser tan clara, pero No, esto está bien, es, ¿no? en el caso que es así lo entiendo yo, que esta formulación química, no sé si es química, pero que esta formulación donde ellos tienen que saber que tienen que saber los componentes, tienen que saber un número determinado de lo que ahí señala el protocolo, en este caso no podría ser aplicación, porque lo que él tiene que hacer es lo mismo que aparecía en Sally y Molly en un nivel distinto, como decía, un nivel de complejidad distinto, porque esto es muy específico, pero lo que tiene que hacer es retraer y recordar para completar el dato, porque ese dato es único, es inequívoco. Es decir, no hay otra forma de hacer esa solución que no sea con 20 gramos de o 20 ml de. Y en este caso se va a quedar en ese nivel porque no es posible pasarlo a otro nivel. Diferente sería si esa solución o ese compuesto, ellos lo tuvieran que analizar porque hubo un error. Y en ese caso tendrían que saber que son 20 ml de la solución salina no sé qué, pero para poder resolver un problema, sabiendo las consecuencias, por ejemplo, sabiendo causas y consecuencias de equivocarse en las distintas, ¿qué pasa si le doy 10? ¿Qué pasa si le doy 5? ¿Qué pasa si le pongo 30? En ese caso podría ser un nivel de análisis, pero no de aplicación. En el caso de aplicación, No queremos monitorizar el asunto, pero es más complejo lo que tú estás. No hay una única respuesta a esta persona le damos esta dosis. Hay circunstancias en la clínica que tú tienes que tomar ciertos parámetros que son superficie corporal, edad, evaluación hepática, evaluación renal, peso del paciente, y en virtud de eso uno elabora un producto que dice, para este paciente, esta dosis. en ese caso tiene que calcular. Exactamente. Tiene así como un cálculo matemático. Exactamente. Y entonces en ese caso es aplicar. Perfecto. Si es aplicar, si es un cálculo, si no está establecido como que la regla de la OMS dice que tiene que ser 20 y son 20 y son 20 y el recuerda solamente son 20. La idea de sensación que tú estabas en ese marco concepto. Perfecto. Sí. En el caso que sí, fuera que él tiene que, primero, ver la fórmula para calcular, después tiene que calcular, después tiene que decidir si ese cálculo corresponde a las medidas que estaban determinadas en el caso, sí, esa aplicación. Ahora,
insisto, en la prueba alternativa, yo no voy a juzgar cómo llegó ese proceso a cabo, sino voy a juzgar si llegó al número que yo quería que llegara. Correcto. Esos son como los programas de la alternativa, porque en el fondo no me va a servir para enseñar, solamente me va a servir para ver si llegó al número. Si llegó al número calculando, preguntándole al compañero, también es algo que es una problemática en las pruebas de alternativa. Es otra cosa. Sí. Ya. Sí, no hay, Claudia, no hay preguntas. Hay dos preguntas. Les pido a Liliana, Claudia, que me puedan indicar. Dice la Macarena, ¿por qué en el ejemplo anterior se incluyó inferir, siendo que inferir el nivel de análisis? Y Luis pregunta, si te pregunta cuál es la mejor inferencia, el proceso mental cambia. ¿Cuál es la mejor inferencia? Ahí, ya. Primero de la primera pregunta de Carolina. De Macarena. Macarena, el tema allí es que ese inferir, y es lo que debatíamos acá, que en el fondo un verbo puede ser utilizado en distintos contextos, ese inferir es, en el fondo, completar información que está en mi recuerdo o en mis experiencias previas, está en mi memoria permanente y lo estoy trayendo acá, dada la información que me entregaron. En el caso de la inferencia del análisis, tiene que ver con razonamientos deductivos y razonamientos inductivos, que no solamente traen información del recuerdo, sino que llevan otros procesos de por medio, que me van a permitir hipotetizar sobre una realidad. Es más complejo en el otro nivel, especialmente en el caso que vimos, que en el fondo son elementos que podrían encontrar en la realidad, es decir, esa completitud de la oración o la completitud de la historia no necesita mayor razonamiento, solo recuerdos de cualquier situación que podamos haber vivido sobre un incendio, sobre un juego o sobre la situación contextual que estaba ahí pasando. Y de la otra pregunta, ¿cómo era la otra pregunta? Si se pregunta cómo es la mejor inferencia, el procesamiento mental cambia. Yo creo, no sé si la pregunta es cuál es la mejor inferencia, lo digo solo porque cuando uno pregunta cuál es la mejor inferencia, lo que está haciendo es determinar que va a haber inferencias correctas, inferencias incorrectas. Lo que podría quizás indicar es que fundamente cuáles de esas inferencias podría ser que haga una predicción. Y en ese caso sí, el nivel cambia, porque voy a hipotetizar. En el fondo voy a predecir que, por ejemplo, es muy poca información, pero voy a predecir que voy a generalizar, es decir, que todos los niños y niñas solo sin supervisión podrían eventualmente quemar la casa. Y esa es mi predicción, pero yo tengo que fundamentar, porque las predicciones vienen con hipótesis, pero también con experimentación, argumentación o evidencia que permita decir que eso en el fondo es una generalización o podría ser ley. Y en ese caso, en el fondo, voy a tener que dar información, experimentar, quizás analizar, etcétera, etcétera. Y ahí cambiaría totalmente el nivel cognitivo. No sé si me explico, pero por ahí no. Muchas gracias. Ya, en el nivel 2, nivel comprensión, lo que Marzano propone es que el estudiante o la persona traduce el conocimiento, como lo decíamos, lo lleva de la memoria de trabajo a la memoria permanente, pero lo lleva codificado, y lo hace en estructuras de formatos únicos y eficientes para la mente. Entonces, como decíamos, esto de la memoria de trabajo es la memoria permanente, porque una vez que codifico lo puedo llevar para que se quede en mi memoria permanente. Y Marzano lo describe de dos procesos mentales, o dos grandes operaciones mentales. Por una parte, integrar, y por otra parte, simbolizar. Bajo integrar y bajo simbolizar va a haber una serie de verbos que me van a servir para representarlo en la prueba. En el caso de integrar, lo que hace el estudiante es tomar información clave, que está generalmente en una organización de características o generalizaciones que le van a permitir al estudiante codificar la información, y el simbolizar es un objeto simbólico que puede ser lingüístico, puede ser imaginario, de imaginería, esa es lo que vamos a ver las operaciones mentales para que sea más tierno. Caracterizar, organizar, secuenciar, relacionar y asociar. Lo que hago es tomar una gran cantidad de información y ponerla en un código específico que me sirva para llevarla a mi memoria permanente. ¿Cuáles son esos tipos de operaciones? Caracterizar
que debe ser la operación más básica del nivel de comprensión, donde yo le solicito al estudiante que de un concepto abstracto o concreto pueda determinar cuáles son las características o los hechos más importantes que no necesariamente tienen un orden particular. O sea, son. Entonces, tomo una determinada información, aquí están lo que en comprensión lectora se llaman las ideas principales y las ideas secundarias. En este caso, para caracterizar, yo debería tomar solamente las ideas principales que determinan un hecho o un concepto. En el caso de las secuencias, lo que voy a hacer es buscar o conseguir ver secuencias en un orden cronológico determinado. Ya no solamente pueden ser características también, pero estas características se van a dar en ese hecho, en ese concepto, en un orden específico. ¿Me pueden dar un ejemplo biológico o de ciencias biológicas que ustedes utilicen con sus estudiantes en estas dos categorías? Porque es aquí donde a mí me costó encontrar algunos ejemplos, entonces podemos hacerlo en conjuntos. Tal Catamuco acá en Santiago. Quiero organizar según niveles de complejidad, por ejemplo. ¿Ya? Ser no sé, tejido, órgano. Katy. Ya, dice, antes de dar la palabra a quien me está hablando, Claudia dice categorizar el nivel de complejidad. Si lo quieres categorizar, eso en un nivel superior. Categorizar está en el nivel de análisis, porque en el fondo lo que voy a hacer es establecer características, pero esas características las voy a poner en compartimentos con una categoría superior que las pueda agrupar. Entonces, si solo le pidiera las características, por ejemplo, esto que dice ya, el tejido, dime las características, la célula, dime las características, pero no le pido que lo agrupe en características. Entonces, partimos de características que pueden ser muchas, pero para ordenarlas en compartimentos, eso es categorizar. Sí, ¿quién me habló? No sé quién me habló. Ahora sí. Katy, podría ser cuando les explicamos cómo es cada una de las biomoléculas, las características que tiene, y luego le ponemos varias y que traten de clasificarlas según eso. Tienen que buscar qué tienen en común todos los carbohidratos para saber que eso es un carbohidrato. ¿Podría ser o nada que ver? Por ejemplo, Podría yo creo, ser- por Sí. ejemplo, en el caso de cuando vemos replicación del ADN, ver cuáles moléculas entran primero, cuáles moléculas entran después en el proceso, en un mismo proceso, colocar qué moléculas entran, por ejemplo, no sé, pues hablamos de la topoisomerasa, después viene la helicasa, ¿no es cierto? La proteína de unión a la hebra de ADN, después vienen los primers, obviamente, ¿no es cierto? Con la primasa, etcétera. O sea, hasta el final del proceso, ¿cuáles vendrían cronológicamente en ese proceso de replicación, por ejemplo? Ahí yo creo que cabe este tipo de preguntas. Perfecto. Ordenación cronológica de lo que señaló, no sé quién era. ¿Nombre? Esto de los periódicos. ¿Cómo lo hacía? Bueno, supuesto. No escuché bien, sorry. No le problema, solo preguntaba el nombre. Ismael Riquelme. Gracias. ¿Cómo estáis? De lo que decía Laura. Laura estaba más o menos en el mismo nivel de Claudia. Estabas solicitando al estudiante, por ejemplo, distintos niveles, distintas moléculas, y lo que estabas pidiendo era que las categorizara. Esto es un paso en test. Yo le muestro las moléculas, le digo quizás el nombre, y le pido que haga una lista de las características esenciales de cada molécula. Hasta allí. Eso es caracterizar. ¿Tú crees que es que...? Ya. Sigo entonces. Sí. También dentro del nivel de comprensión tenemos estos tres patrones de organización. Recuerden que lo que estamos haciendo es codificar información para llevarla a la memoria permanente. Entonces, otra forma de ordenar la información es organizarla a través de una red causal que conduce a un resultado específico. Es decir, causa, consecuencias. Lo que hago es determinar eventos que suceden en un proceso y que van a dar un determinado resultado, por ejemplo. O componentes o elementos de una determinada estructura biológica
que se llaman de una determinada manera o que producen un determinado resultado también. Por acá tenemos problema-solución, que es un gran problema, un solo gran problema, es decir, no le doy, y tiene posibles soluciones, pero no le doy la oportunidad al estudiante que él trabaje en las soluciones, sino que este gran problema podría tener solo 3 tipos de soluciones. No es como abierto, lo digo porque si no está en un nivel superior, es resolución de problemas. Esto no es resolución de problemas, es solo ordenar la información que me están dando en esta secuencia problema-solución. Y la generalización, que es el nivel más complejo de la categoría de comprensión, porque es casi una hipotetización, casi un razonamiento deductivo, pero lo que hago es tomar las características y decir que hay una de esas características que puede agrupar o agrupar las demás. Es casi clasificación. En el segundo caso, es uno que representa el problema y las posibles soluciones, o uno representa el problema y ellos proponen las soluciones y ahí nos quedamos. En este caso, si estuviéramos en una prueba, o sea, si estuviéramos en el trabajo de la clase, efectivamente podría ser tú quien le da el problema y las soluciones para que ellos vean determinada información biológica de una manera organizada y codificada. Pero también podrías tú pedírselo como un trabajo. Es decir, y ahí es donde está como la expertise, yo no lo tengo claro, pero por ejemplo, yo les puedo presentar información de otro tipo. Por ejemplo, en lenguaje, lo que hacíamos era entregarles un trabajo, una historia, y en la historia el estudiante tenía que saber cuáles eran los elementos del narrador. Entonces, lo que tenía que saber cuáles eran los elementos del narrador, lo que yo hacía era sacar las características del narrador y ponérselas en un lado y decir, mira, este es el texto y estas son las características del narrador. Ahora dime, si yo cambiara el tipo de narrador, por favor, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían los problemas? ¿Por qué cambiar el tipo de narrador es cuando trae un problema? Entonces, por el tipo de narrador, o no me lo escribían, pero sería el mismo tipo de narrador, si el narrador fuera omnisciente, así quedaría el texto, si el narrador fuera el tipo de narrador B, el otro es el tipo de narrador C. En el fondo lo que llevamos es que organice la información. No me interesa tanto que las soluciones sean, sino que en un determinado contexto de información, él pudiera ordenar algo, problemas y soluciones. Eso. ¿Algún ejemplo o comentario respecto a estos 3 patrones de organización de la información? Lo que más usamos es en las características, la generalización y la secuenciación. Eso es lo que más utilizamos en los contextos universitarios, lo que yo he visto por ejemplo en las características, secuenciaciones y el causa prevalente son más difíciles de hacer porque no sé qué tan representativos de la información biológica pueden ser. Que es nosotros preguntamos, por ejemplo, usted tiene cierto tipo celular que está evaluando, no sé, generación de ATP y le agrega tal compuesto. ¿Cómo afecta la adición de ese compuesto al proceso que está evaluando? ¿Algo así podría ser? Ya, sí, efectivamente. Y es en lo cual él tendría que decirte, pero para decirte posibles soluciones. Quizás tendrías que, eso que estás determinando es como decir, que agregaste el componente que agregaste y se produjo un problema. Si agregando, no sé, un componente que no fuera el adecuado, se produce un problema, ¿cuál podría ser la posible solución? Según las posibles soluciones, en realidad es poner el componente adecuado. Y en ese caso se serviría porque estamos viendo que está recordando, que está aplicando, que está comprendiendo, porque está organizando la información que tenía. Sí, podría ser. Pero tiene que haber un problema. Eso es lo difícil, porque tienes que problematizar la información, y a veces la información es positiva. O sea, es la información que está, es decir, conceptos, procedimientos, y no necesariamente el problema está presente, sino que hay que quitarle componentes o ponerle más componentes para que se vuelva un problema. ¿Tal que tenemos algún comentario, consulta, duda? Ya, vamos a llegar al último nivel que vamos a trabajar el día de hoy. Es el nivel 3, que es análisis, donde Marzano propone que en este nivel ya trabajamos las 3 memorias
tal cual en el primer dibujo, la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria permanente, porque en el nivel de análisis estamos tomando información del medio, la estamos llevando hacia la memoria sensorial con toda la información, la vamos a llevar a la memoria de trabajo, la vamos a tener que codificar, la vamos a tener que llevar a la memoria permanente, pero vamos a devolver el trabajo, vamos a devolver la información que aprendimos o que recordamos para volver a trabajarla en niveles más complejos. Entonces, ¿qué problema sano que es el nivel de análisis? Es la extensión más elaborada del conocimiento, es un análisis que genera nueva información que el estudiante produce. No es la información que yo le entregué como profesor, que el libro le entregó, sino una información totalmente nueva, una producción totalmente nueva de conocimiento. Y son ejecutadas con la conciencia y la rigurosidad de cada una de las disciplinas, que es un poco distinto a los otros niveles, porque podría ser muchas veces que nosotros lo hiciéramos de manera menos consciente, en este caso muy consciente, y lo que necesita es que el profesor haga eso consciente también, es decir, que le digan al estudiante qué es lo que tiene que hacer y qué pasos debería llevar eso en la disciplina específica, porque no siempre el comparar, clasificar, analizar errores y generalizar o especificar van a tener la misma forma, el mismo formato, la misma estructura en una disciplina que en otra. Bueno. Entonces, tenemos, por una parte, la comparación, que es la identificación de similitudes y diferencias entre los componentes del conocimiento. Como decíamos antes, para comparar, necesito primero caracterizar. Si no sé las características, no puedo llegar a comparar. ¿Por qué? Porque tengo que establecer similitudes y diferencias, y para eso tengo que conocer los elementos en profundidad. Clasificar, lo que voy a hacer es ordenar el conocimiento en características significativas. Y aquí también necesito categorizar, porque voy a tener que tener categorías superiores y categorías subordinadas. Y esto es más difícil de lo que parece, porque en el fondo para clasificar voy a tener que tener un pool de categorías, y además voy a tener que analizar esas categorías, y voy a tener que determinar qué categorías se engloban y cuáles no pueden englobar, cuáles son específicas, cuáles son generales. Y ordenar aquellas categorías que además, de acuerdo a lo que el profesor y la profesora me está pidiendo, sean las significativas, porque puede que yo esté categorizando por el color de la molécula y la profesora me esté preguntando por la molécula, por la complejidad de uno de los componentes de la molécula. Entonces, de la misma molécula o del mismo conocimiento o de la misma información, yo podría tener varias formas de categorizar, pero va a depender de lo que me está solicitando el profesor o de lo que yo, la meta que tengo al categorizar o al clasificar. El clasificar y categorizar el analizar errores, que es mi favorita, definitivamente es una de las más complejas y las más completas, y es bien concreta, es abordar con lógica, razonabilidad y precisión un determinado error. Y para eso, en el fondo, el estudiante tiene que juzgar, fundamentar y evidenciar. Tiene que hacer varios procesos cognitivos, además de los procesos cognitivos anteriores, que son recordar la información, identificar, caracterizar. Todo lo que habíamos visto lo tienen que poner aquí en juego, pero para ello, el contexto que se le entrega en la prueba tiene que tener el error. Digo, es mi favorita las alternativas, porque creo que es compleja y el estudiante tiene que hacer varios procesos mentales antes de poder analizar el error. No es como ahí está, sino que tiene que llevar a cabo una producción reflexiva. Por otra parte, generalizar es construir nuevas generalizaciones o nuevas proposiciones para un determinado proceso, producto, hecho, a partir de información que conoce o que ha observado, y esta generalización puede llegar a un nivel de predicción. Y especificar es hacer nuevas aplicaciones de una generalización a un principio conocido. Y aquí sí que no les traje ejemplos porque de verdad que no podría decir. Entonces, si ustedes me pueden ayudar, tal que hacemos con Santiago, podemos a lo mejor construir un ejemplo de cada uno para ponerlo en contexto de las ciencias biológicas. Comparar. ¿Ya? Un ácido eucariante de una eucariante, que es típico de celular. Célula procarionte y célula eucarionte, o sea, de las tomo, ellas tienen ciertas características, sí. Y le digo al estudiante que compare. Le pido diferencias o semejanzas. ¿Qué sería más significativo? Diferencias. Diferencias. Perfecto. Eso es muy importante también aquí. No lo dije, pero lo voy a recalcar ahora, gracias por el ejemplo.
para poder comparar, no basta con poner comparar esta pregunta. Tiene que poner indique semejanzas o indique diferencias, a menos que quiera que haga todo el trabajo, pero eso ya no va a ser alternativo. Va a ser que compare con una pregunta de desarrollo donde a lo mejor le ponga compare y grafique. Entonces, además de comparar, tiene que secuenciar o graficar las dos células para poder indicar las diferencias muy gráficamente, muy bien. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Sí? Generalmente esa pregunta que dijo Daniela, yo creo que casi todos la hacemos en la prueba o en algún trabajo durante el curso de biología. Pero todos los años a mí me pasa que, y ahí yo no sé hasta qué punto yo puedo entrar a definir estas cosas, que cuando yo trabajo con mi estudiante y les digo compare, clasifique, no sé, especifique, defina, etcétera, etcétera, los estudiantes no saben eso. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de nosotros? Tenemos que partir enseñándoles esto primero, partiendo de decir qué es comparar, qué es clasificar. Eso no lo tengo que asumir que ellos ya lo traen del colegio. Sí, por dos motivos. No es que no lo traigan del colegio, sino más bien que, como lo decía, comparar en la especificación de las ciencias biológicas no es lo mismo que comparar en la vida. Él es capaz de comparar inconscientemente muchos elementos de la vida cotidiana, pero no es capaz de poner eso que hace en el contexto de las ciencias naturales y además hacerlo consciente, porque es distinto a lo que uno hace inconscientemente. Yo me comparo todo el tiempo con todas las personas, cuando me subo a un ascensor me comparo con la primera mujer que se sube conmigo. Es parte de lo que uno hace naturalmente, pero en las ciencias biológicas o en la enseñanza, en la instrucción, en la educación, el estudiante debería, especialmente en el nivel de educación superior, debería hacerlo conscientemente. Por ejemplo, en algunas de las actividades de básica, muchas veces ese dibujo que yo les ponía de las similitudes de diferencia y semejanza se lo ponen para que el estudiante entrene el tema de la comparación o la operación mental. Pero eso, lo que el estudiante no es capaz de hacer es llevar esa habilidad a el contexto de las ciencias para que se vuelva una competencia. Es ahí donde se vuelve competencia, cuando yo traslado la misma habilidad en muchos contextos distintos. Entonces, yo no digo que le hagas una clase, porque a mí me pasó en algún momento que como profesor me dio envuelta en una clase de comparación. Así se hace en realidad no, lo que deberían hacer es ponerlo en ejercicio y mostrar formas de comparar. Por ejemplo, la forma más clásica, hay como ejercicios de comparación que tienen nombres. Las tablas se llaman el ser, parecer, todos esos ejercicios que son como estrategias de estudio, en el fondo son formas de comparar. La mía, la más clásica, va a ser una tabla que dice diferencias, semejanzas y escribir características a lo largo, y después como marcarlas que yo creo que son esenciales. Eso que parece muy de perogrullo, como muy todos deberíamos hacerlo, es una competencia que los estudiantes no necesariamente parecen manejar. Entonces, si quieres que lo haga en la prueba, debería trabajarlo en la clase. Sí, o sea, al menos el año antepasado yo tenía tiempo para hacer varias actividades, pero el año pasado, bueno, volaron de mi cara, no alcancé a preparar muchas de esas cosas. Y además fueron estudiantes que terminaron todos sus años de pandemia. Entonces, venían con muchos problemas, me costó un poco enfocarlo. Me imagino que además las brechas tienen que ver con estos elementos. O sea, ellos para poder trabajar autónomamente tienen muchísimos problemas y más si no tienen estas habilidades. Entonces, a veces, de repente, ustedes tienen las horas de APM, este tipo de ejercicios pueden ser rápidos de realizar porque les piden solo tablas comparativas y cada trabajo tablas comparativas varias veces hasta que tú puedas hacer la prueba, utilizar el mismo formato y decirle, ahora compare esto que lo mejor es más complejo y que lo venimos trabajando en clase, pero que sepa hacer la tabla comparativa. Esto es una de las dificultades de la educación superior respecto a las habilidades cognitivas, que en el fondo nosotros como profesores creemos que tienen que traerlas y queremos que las tengan todas, porque obviamente todos esperamos lo mejor de nuestros estudiantes y queremos lo mejor para ellos, pero finalmente yo creo que lo que hay que hacer, o sea, es una opinión personal, pero lo que hay que hacer es enfocarse. Este semestre me voy a dedicar a que los estudiantes clasifiquen, que clasifiquen en simple, en complejo y en más complejo, pero que clasifiquen y que vayan autorregulando su clasificación. Me gusta algunas tablas o rúbricas que en el fondo hacen que el estudiante pueda ver
cómo está haciendo ese proceso que le estás pidiendo cada vez mejor. Incluso que los estudiantes se crucen las tablas para ver si la tabla 1 está mejor que la otra, o que tú veas que es la mejor tabla del curso, la puedas presentar en una clase y decir, mira, esta es una buena clasificación, tiene el orden, tiene la secuencia, tiene todo lo que yo le diría en la prueba. Pero no puedes enfocarte todo tampoco en las habilidades cognitivas porque son muchas y son complejas de asimilar. Talca, Temuco, ¿alguna consulta, duda, comentario, chiquillas? Disculpe que las tengo de... Muchas gracias. ¿No? Ya. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya, mira, te quiero hacer un comentario. Yo aplico generalmente en las pruebas, soy Luis Enrique, aplico generalmente en las pruebas el ítem de diferencia entre conceptos que son muy similares, ¿sí? Y me encuentro con estudiantes, puede ser de primer año, segundo año, incluso a otro nivel más superior, que no saben responder a esa pregunta. No saben. Pese que a uno le explica, si yo te estoy pidiendo que diferencias, es que tú me marques en la respuesta justamente cuál es la diferencia fundamental, ¿no? Entre dos conceptos. Y generalmente definen. Sí. Por lo tanto, no están respondiendo. Sí, sí, no puedo negarlo, lo he visto incluso en pruebas de desarrollo, que dice compare, donde uno espera que el estudiante haga la tabla, semejanzas, diferencias, y que después además ponga un texto donde diga, bueno, las fundamentales son estas, por tal y tal motivo. Y no lo hacen porque no entienden la verbalización, pero también es cierto que dentro de la evaluación, una de las cosas menos trabajadas, porque el estudiante, además de, por ejemplo, cuando estábamos en la media y teníamos que dar la prueba una de las cosas que los grandes preuniversitarios, CPS, Pedro de Valdivia, enseñaban era a leer las instrucciones correctamente, pero eso te lo enseña un determinado porcentaje de estudiantes, que son los mejores, los que tienen lucas para pagar eso, pero en general en la educación, la evaluación no pasa por leer la instrucción correctamente o no determinar lo que el profesor o la profesora quiere en determinada pregunta, porque no estamos acostumbrados a eso. En realidad nos vamos también hacia el contenido. Por ejemplo, si tú le pones, determinen las diferencias entre dos moléculas, lo que van a leer es molécula. Y van a decir, ya, molécula, ¿qué es lo que es la molécula? La molécula es, y ahí van a empezar con la definición, independiente de lo que tú solicites. Entonces, sí, eso también es un trabajo que hay que realizar con el estudiante. Pasa también que cuando son cosas de desarrollo, aunque no sepan la A por lo que uno está viendo en el verbo, contestan lo que ellos saben o lo que ellos pueden decir porque algún puntito cae por ahí. Y esta es una cosa bien compleja, porque si tú de verdad le das un puntito o lo que sea, empieza a ser bastante negativo y nunca dejas de claro que realmente... Sí. Eso pasa mucho también cuando la pregunta de desarrollo tiene una instrucción general. En ese caso, el estudiante en esa instrucción trata de meter todo lo que aprendió sobre ese determinado concepto, a ver cómo dices tú si cabe un punto. La recomendación es poner una generalización, después poner 3 puntos, que son los que yo quiero que ponga, y después ponerle la rúbrica con la que quiera. La rúbrica salva tanto de La rúbrica es la forma de objetivar una pregunta abierta que puede ser leída de distintas maneras por distintos profesores. De hecho, aún así con la rúbrica podría ser que distintos profesores evaluaran distinta la respuesta porque es subjetivo. Pero para evitar, yo creo que el tema de instrucción, que eso es lo que viene en el próximo taller, una de las cosas que más sirve es que esa gran pregunta de desarrollo la puedan determinar en pasos secuenciales que el estudiante tenga que realizar para yo poder después evaluar con la rúbrica. Y obviamente que la rúbrica tenga coherencia con la instrucción. Gracias, Enrique, también por tu comentario. Ah, sí. Sí, eso también. Bueno, es que el tema de la instrucción hay que desarrollarlo. Pero yo estoy de acuerdo con Enrique que en el fondo no es solamente lo que nosotros hacemos como profesores, sino que el estudiante también tiene una forma determinada de interpretar la información. Podría ser también que lo trabajaran como lo trabajan directamente en la prueba de actitudes, no me voy a la tía de internet, que antes de partir la prueba, una de las cosas que le dicen al instructor es que lo único que puede contestar es preguntas sobre la instrucción. Es decir, si el estudiante tiene una interpretación sobre la instrucción, uno puede aclarársela, pero es lo único que uno puede contestar.
Y en ese caso yo me acuerdo que cuando eran pruebas que no eran tan largas, lo que hacía era decir mi interpretación de la prueba, cuando lo dice. Yo lo que quiero después ver es un gráfico, una flecha hacia el gráfico, una respuesta con 2 líneas de introducción, 2 líneas de desarrollo y 2 líneas de conclusión. 6 líneas es lo que quiero ver, más el dibujo que interprete lo que ustedes están enseñando. Eso tiene que salir en su respuesta de desarrollo. Si eso no está, no va a ser respuesta correcta. Sí. Sí. O lo van a hacer a la vuelta de la hoja para terminar las dos. Ya. Bueno, sí, después hace rato. La actividad final no la vamos a hacer híbrida para que podamos trabajar. Voy a dejar a José Luis y a Ignacio también como en libertad de hacerla, porque tenemos una parte de taller que es más interesante que hacerlo de esta manera, que ya trabajamos harto con el ceviche camarones, que era volver a hacer el mismo ejercicio, pero solamente en comprensión y en análisis, usando un tema más específico que eran las bacterias, pero lo vamos a hacer igual en el taller. Por lo tanto, vamos a pasar directamente al taller para que podamos trabajar en preguntas que son de alternativa y específicas de la biología. Entonces, con eso cierro, les doy las muchas gracias. Y los dejo en Talpi Temuco trabajando con José Luis e Ignacio, o al revés, Ignacio y José Luis. Y nosotros nos vamos a poner a trabajar después de 10 minutos porque igual hay que salir de aquí más. Gracias, voy a desconectar el Teams. Oye, Catherine. Sí. En algún momento tú mencionaste un libro de Marzano, ¿podrían dar la referencia? No, se lo voy a mandar al chat de esta reunión de Teams. Ah, ya. Está en inglés, sí, no hay versión en español. Gracias. Ya. Me importa hacer un COVID así. Chao, chao. Ya, 10 minutos para el baño. Al estar en inglés el libro original, pasarlo a castellano no afecta a los pedos. No sé, yo no me he encontrado ningún problema. Yo por lo menos. A lo mejor igual puede ser que haya alguna interpretación distinta sobre ello. Es para ¿Sí? Sí, yo me voy a